Muy bien, pues muy buenos días, compañeros, compañeras. Yo soy Víctor Villanueva, soy doctor en antropología social y participo en el grupo de trabajo Claxo, que es parte de las organizaciones convocantes para este evento, ¿no? Y bueno, pues me congratulo de estar compartiendo en este momento las opiniones que son resultado de procesos de investigación amplios, digamos que ya tienen algún tiempo y que han generado documentos importantes para, digamos, la comprensión de la fase actual por la que está atravesando el capitalismo ahora transnacionalizado, ¿no? Y como antropólogo, pues yo me he encargado de hacer un poco de antropología del Estado, haciendo etnografía política, de tres elementos que considero fundamentales para explicarnos, digamos, el avance del capital transnacional y su hegemonía, ¿no? Eh, el primer elemento que pongo a la mesa es el de la acumulación militarizada planteada por William Robinson. Eh, este es un concepto interesante que, digamos, que al grupo de trabajo pues le ha permitido, ¿no? Le ha permitido ampliar su ángulo de visión y también desarrollar, como decía, temáticas de investigación en torno a la situación actual del capital muy diversa, ¿no? Y que al fin de cuentas estas investigaciones pues van enriqueciendo nuestros caminos intelectuales, pero también tienen una fuerte relación con es decir, estas reflexiones, estos descubrimientos intelectuales que vamos desarrollando, encontrando, pues tienen un anclaje social muy importante, ¿no? Porque además estamos acompañando diferentes luchas de diferentes sectores sociales de la clase proletaria a nivel, digamos, continental. Y este concepto de acumulación militarizada yo lo he abordado, digo, desde la etnografía política, y me permite entonces plantear dos de sus elementos constitutivos, que el primero pues es la militarización, es decir, el avance en la ocupación militar por parte de los estados nacionales y por supuesto la hegemonía en América, ¿no? Digamos, la política militarista de los Estados Unidos norteamericanos. Esta ocupación militar o militarización la entiendo como precisamente el anclaje territorial, digámoslo así, el anclaje territorial a través de la presencia militar o del establecimiento de acuerdos y pactos entre estados nacionales diversos en el continente americano, pues precisamente para digamos, para el control de la población por una vía y por la otra para la inserción del aparato militar de los estados nacionales y sobre todo de la hegemonía norteamericana, siguiendo sus líneas políticas, en la administración pública, la inversión financiera y el desarrollo de grandes emprendimientos, digamos, que interconectan a distintos países en América Latina en términos financieros, pero también en términos de circulación de energéticos y extracción de minerales, ¿no? Esa sería la militarización y por otro lado planteo que la acumulación militarizada avanza con la ocupación territorial justificándose desde el militarismo, ¿no? El militarismo lo entiendo como todo este conjunto discursivo, ideológico y cultural desde donde los estados nacionales hacen creer o pretenden hacer creer y hacer ver, como decimos desde la antropología, que el avance y la intervención militar en tareas de orden público y civil eh, es pertinente, es una solicitud social y esto aboga por una cuestión de seguridad
interna nacional de cada uno de los países en América, ¿no? Sin duda, pues esta es una, digamos, es una línea política de los Estados Unidos de Norteamérica que se va instrumentando en los estados nacionales de América en su totalidad, pero que tiene sus particularidades dependiendo, digamos, la formación socioeconómica en donde se inserta, ¿no? En el caso mexicano es muy claro. En el caso mexicano, el militarismo está, eh, digamos, siendo impulsado a través de los diferentes aparatos del Estado, sobre todo desde el aparato del poder ejecutivo, ¿no? Desde el gobierno. Y esta, digamos, esta construcción discursiva, ideológica y cultural, pues tiene por objetivo, como decía, justificar la intervención militar. A la par de justificar la intervención militar en actividades de orden público y civil, está generando una atmósfera, un clima de fascistización en la sociedad civil. Es decir, el gobierno está también impulsando a través de la militarización y el militarismo, está impulsando que la sociedad civil reconozca como justa esta medida y entonces la sociedad civil, sobre todo a través de las redes sociales, ahora que estamos hablando de, digamos, las cadenas de comunicación, contacto e intercambio, por ejemplo, en el ámbito de la información y la comunicación, pues a través de las redes sociales, este militarismo está caminando y avanzando con paso firme, ¿no? Y entonces la misma sociedad civil que se encuentra cautivada políticamente, electoralmente por el actual gobierno, pues defiende a capa y espada, sin argumento razonable, por cierto, defiende a capa y espada la intromisión de las Fuerzas Armadas en la vida pública y civil, ¿no? Y digo que la defiende a capa y espada porque en realidad sus argumentos se fundan en un nacionalismo patriota muy, digamos, de cuño norteamericano, ¿no? En donde es el gobernante en turno el que tiene la razón absoluta y entonces esto los convierte en absolutistas liberales y los lleva a justificar cualquier acción de gobierno, incluida la militarización y el militarismo, ¿no? Que son parte, como digo, son parte fundamental de lo que William Robinson llama la acumulación militarizada, que es una de las formas contemporáneas o particulares del capitalismo transnacional en estos momentos. Entonces, me he ocupado de hacer esa etnografía política y la acompaño de otros dos elementos que también me parecen están vinculados estrechamente a la acumulación militarizada, que es el Estado en retroceso. El Estado en retroceso tiene que ver con la fetichización del Estado, ¿no? Pero la fetichización entendida como la entendían Marx y Engels, ¿no? Es decir, en una dialéctica materialista. La fetichización no solo mistifica las relaciones sociales, o en este caso al Estado y el poder político de las sociedades nacionales, sino que también lo cosifica, ¿no? Y entonces, digamos, la pugna política es por ocupar los puestos de gobierno, ¿no? Y se piensa que ocupando los puestos de gobierno, pues entonces las transformaciones sociales van a suceder de manera decantada, ¿no? De manera lógica, de manera, digamos, como consecuencia de la toma del poder. Y esto es un retroceso, digamos, ideológico y también histórico interesante de analizar desde la antropología del Estado, porque se están planteando ideas que ya no, digamos, no tienen sustento en la realidad concreta de las relaciones políticas, ¿no? Entonces, este estado en retroceso, pues es eso, es la fetichización del Estado desde una visión dialéctica materialista que plantea por una parte la cosificación del mismo, ¿no? Y por el otro la mistificación, es decir, el hecho de pensar de que por haber, por ejemplo, en el caso mexicano, haber participado en elecciones federales
y, digamos, quienes pugnaban por la transformación social ahora se encuentran como parte de del gobierno federal y algunos gobiernos locales. Entonces se mistifica y se cree, se genera toda digamos, un discurso ideológico y político en el que ya estamos, en el que se plantea que ya estamos en una nueva era política, en un nuevo régimen político, siendo que en realidad en la práctica pues lo que avanza es las nuevas formas o más bien no nuevas, sino las formas contemporáneas, que son formas de profundización de la acumulación capitalista, ¿no? Ese sería digamos, otro de los tópicos que quería yo plantear en este momento. Y por último, ya para cerrar mi participación, eh, referente a este primer taller, plantearía que como resultado del avance de la acumulación militarizada a través de la militarización y el militarismo y el Estado en retroceso, pues lo que tenemos en las bases sociales, en la movilización, en la lucha popular, pues es la criminalización de esta, ¿no? Es la criminalización de la lucha popular y la movilización social, lo que plantea entonces en estos momentos una negación de las comunidades y los grupos organizados como sujetos políticos de transformación, ¿no? Se niega esto dado que hay una cosificación y mistificación, es decir, un fetichismo del Estado, como decía, en donde este fetichismo pues plantea que con la toma del Estado pues ya, digamos, las transformaciones sociales ocurren. Y entonces con esta criminalización, que es la negación de las comunidades y grupos organizados como sujetos políticos, se clausura la participación política más allá de la democracia liberal o burguesa, ¿no? No hay otro tipo de participación política más que la electoral, la que se produce a través de la intervención de de los ciudadanos desorganizados, pero por la vía electoral, ¿no? A través del voto individualizado, es decir, desde una forma política que individualiza y desarticula la movilización y la lucha popular, ¿no? Y entonces al clausurar a la movilización y la lucha popular como, digamos, como articuladores de una posible transformación o verdadera transformación revolucionaria, pues entonces nos encontramos en un momento, en una etapa en donde la cosificación del Estado nos plantea que para la convivencia política en los diferentes países, pues es necesario que intervenga el Estado como mediador de estas relaciones políticas, ¿no? Sabiendo que, de acuerdo con todas las evidencias históricas y contemporáneas, pues el Estado no es más que un aparato, ¿no? Que facilita la acumulación capitalista y así lo ha venido haciendo desde su creación, desde su formalización, esto acompañado de los discursos nacionalistas y patrióticos, ¿no? Bueno, hasta aquí quisiera yo dejar esta primera ronda de participación y, digamos, ya después eh, abundaré en alguno de los tópicos si es que hay comentarios o preguntas de los compañeros. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Víctor. Hola, sí, me gustaría participar comentando la pregunta que hace Alejandro. Adelante. Gracias. Alejandro, sí, bueno, digamos que lo común o lo que se ha venido haciendo en torno a la explicación del avance de la militarización en los territorios, digamos, se explica por la polarización o por las resistencias, por el conflicto, ¿no? Y entonces intervienen los militares, ya sea que ocupen el territorio, digamos, en donde hay resistencias o rebeldías, o que las policías asuman tareas militares y sobre todo entrenamiento y equipamiento, es decir, las dinámicas propias de los ejércitos nacionales, de las secretarías de seguridad interna en nuestros diferentes países para controlar a la población, ¿no? Digamos, eso es parte de la idea esta de la acumulación militarizada, pero es la más común y ahora con la transnacionalización del capital ocurren también otras cosas, ¿no?
se presenta la militarización, como decía yo, siguiendo a Robinson, de otras maneras, ¿no? Y una de estas otras formas, digamos, además del control directo de la población que se resiste o que está en rebeldía, por ejemplo, al desarrollo de grandes emprendimientos, pues es el militarismo, ¿no? Justo les comentaba que yo lo que hago desde la antropología del Estado es un poco de etnografía política. Esto quiere decir darle seguimiento, levantar entrevistas, encuestas a funcionarios públicos que están en puestos de dirección, ¿no? Entonces, digamos, dándole un seguimiento en un panorama más amplio, ¿no? En términos continentales, como parte del grupo de trabajo, pues también le he dado seguimiento a cómo avanza la acumulación militarizada en algunos otros países. Y Argentina es uno de los, digamos, de los lugares sintomáticos de la acumulación militarizada. Ahí recientemente, por ejemplo, me enteré que a principios de año, de este 2021 que está por finalizar, el Ministerio ¿cómo es? El Ministerio de Seguridad, ¿no? En Argentina, como ha sucedido, por ejemplo, también en México recientemente, en este año de 2021, en el caso de Argentina, el Ministerio de Seguridad está pactando convenios para proyectos de inversión de cantidades importantes. Se habla de millones de dólares, ¿no? En donde estos convenios, por ejemplo, con Motorola Solutions, implica la adquisición para las Fuerzas Armadas Nacionales en Argentina, repito, como sucede también en México, de softwares y tecnología para el control y la seguridad nacional interna, ¿no? Entonces, esto es parte de los convenios que los capitalistas transnacionales están haciendo con los estados nacionales o a través de los estados nacionales, precisamente para que el desarrollo de tecnología para el control de la población se expanda e instrumente, ¿no? Además de que se intensifique o profundice, ¿no? Entonces, esta es una muestra más de la acumulación militarizada que está sucediendo en Argentina. Te recomiendo seguir también, digamos, las finanzas de los estados, ¿no? En qué están invirtiendo, en qué están haciendo sus gastos, y vas a encontrar que uno de los gastos primordiales para los estados nacionales en este momento de la etapa transnacional del capital, pues es en la inversión, es en el gasto e inversión en materia de seguridad y control social. Claro, lo disfrazan con el asunto este de la seguridad interior y etcétera, pero fundamentalmente es precisamente para controlar o prevenir las insurgencias o las rebeliones y resistencias a los grandes emprendimientos, ¿no? Sea en el ámbito urbano o rural, ¿no? Que desde mi punto de vista como antropólogo, me parece que estas fronteras entre lo rural o urbano se han ido desdibujando, dado que las necesidades de la población rural cada vez son más similares a las necesidades de la población que habita las grandes urbes, ¿no? Eso en cuanto a la acumulación militarizada en el continente americano. Pero en relación al planteamiento de Claudia, que me parece muy interesante, esta idea de los espacios del despojo o de despojo, desde la antropología, yo he venido planteando una idea desde hace ya algún tiempo de que la antropología mexicana había planteado a mediados del siglo pasado el concepto de regiones de refugio para referirse a todos estos lugares en donde las comunidades originarias, indígenas o afrodescendientes habían sido relegadas, ¿no? Y entonces en estas regiones de refugio alcanzaron a reproducir ciertas formas organizativas de tipo comunitario, ¿no? Así como mantener expresiones culturales o el habla de la lengua vernácula en algunos casos. Y entonces, en estos lugares, en estas regiones de refugio, se constituyeron como zonas también
de zonas autonómicas de facto, ¿no? Aunque habrá que decir que es una autonomía relativa, no es una autonomía plena, porque, digamos, hay muchas relaciones de intercambio y dependencia, ¿no? Con las sociedades no originarias o que no o sociedades mestizas que no pertenecen a estas comunidades originarias. Y entonces, platicando con Juan Manuel, estábamos también en la idea de plantear que estas regiones de refugio se trastuecan, ¿no? Con la entrada del capital transnacional a través de los grandes emprendimientos de diferente orden y devienen entonces en zonas específicas de intensa acumulación, ¿no? Dejan de ser zonas en donde la reproducción cultural de los pueblos y comunidades originarias se mantenga, ¿no? Y, digamos, continúe en el tiempo, y vienen a ser impactadas por la intromisión del capital transnacional, y entonces eso las vuelca en zonas en donde el capital transnacional busca su realización, ¿no? Busca la extracción ya sea de materia prima o energéticos para una posterior inversión, para su transformación y luego una posterior inversión, y efectivamente alcanzar una realización del capital global que, por cierto, según William Robinson, pues viene a la baja, ¿no? Digamos, esa es parte de lo que él denomina como la crisis estructural. Y entonces, estas regiones de refugio ahora no solo tendríamos que plantearlas como zonas específicas de intensa acumulación, sino también en el contexto de la crisis, del cambio climático y la crisis ecológica en la que nos encontramos, también habría que plantear estas regiones como regiones de interés, ¿no? Para la apropiación burguesa, es decir, para el desplazamiento de la población, ya no solo el despojo de bienes materiales o de la naturaleza, como dice Claudia, sino también lugares en donde hay que generar conflictos, inseguridad, etcétera, para que la población abandone esas regiones de refugio, ¿no? Ahora transformadas en zonas específicas de intensa acumulación, y se vuelvan zonas para la habitación de la sociedad burguesa, ¿no? De las clases transnacionales con interés digamos, en superar, por así decirlo, entre comillas, la crisis climática y contar con lugares de habitación mucho más habitables, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias.